Hola, bienvenidos al portal del Villegas. Y vamos a entrar inmediatamente en materia. Renunció el intendente mayor de la zona de la Araucanía, que aparentemente, por las cosas que él dice, yo le tengo que creer, mientras no se demuestre lo contrario, hizo un trabajo bastante bueno en un montón de cosas, en términos de la inversión. Es la zona más pobre de Chile, donde menos crece el país, y hizo más de lo que otros han hecho, esa es la realidad. Pero igual renunció, por lo que algunos califican de lealtad al gobierno. Se puede calificar el asunto como sea. Lo concreto es que continúa el proceso de demolición de las capacidades del gobierno para actuar en esta materia y en general, diría yo, del gobierno en su conjunto. O sea, en este sentido, la oposición ha sido una empresa de demolición muy exitosa. Como en eso son expertos en la tarea de demoler. Puede ser un país, puede ser un gobierno. Así que, ¿qué tenemos hasta este momento? Vamos viendo la lista de logros de la empresa de demolición. Salieron 4 carabineros, salió un coronel, salió el general, se va ahora el señor mayor y se anuncia una acusación constitucional que tal vez prospero, tal vez no, pero se anuncia, ya eso es un hecho político, contra el ministro del Interior. Y yo estoy esperando el día en que van a buscar alguna razón para acusar de alguna clase de desafuero al presidente de la República. El PS por lo menos presentó una interpelación contra Chadwick. Y así continúa la cosa, y aquí ven ustedes, perdonen que sea majadero, pero también son majaderos los que me insisten por distintos medios en que sería una cobardía esto de no hacer nada respecto a la Araucanía, y que si uno no tiene estómago tiene que crearlo, puso uno con un tono casi lírico. Bueno, ¿qué me dicen a mí? Digan, vayan a decirle todo eso al gobierno, vayan a decirle todo eso a las autoridades, vayan a decirle todo eso a sus vecinos, porque vociferar sobre tener mano dura es muy fácil cuando uno está a 2.000 o 3.000 kilómetros de distancia, no está metido en el tete. Ha obtenido un éxito tras otro la oposición en su tarea de demoler, de impedir, y el gobierno es bien poco lo que se puede jactar, y no estoy culpando al gobierno. El gobierno está inserto dentro de una estructura republicana democrática donde depende en muchas cosas del Congreso. Depende también, como toda democracia, de la opinión pública, o sea, lo que escriben los diarios. Esa es la opinión pública normalmente, depende del resultado de las encuestas, depende de todo. Entonces tienen los gobiernos democráticos, por eso son tan lentos en todo orden de cosas y tan dificultosa su marcha, incluso en tiempos de emergencia y de guerra, porque hay que atender las solicitudes, hay que resistir los ataques, las obstrucciones, los obstáculos que están establecidos en la Constitución. Es decir, el ministro Chadwick no puede impedir que lo interpelen y así sucesivamente. Y el gobierno tampoco puede impedir que voten en contra o incluso promuevan, como ya vamos a ver, un proyecto de la señorita o señora Vallejo, un proyecto que a mí me parece de un absurdo francamente digno de Ripley, ¿no? Entrando a eso, su proyecto, que ya tiene un tiempo pero no había sido discutido, es de reducir el trabajo a la semana de 45 a 40 horas. ¿What? ¿Tan ricos somos que podemos darnos ese lujo? ¿Tan productivos son los trabajadores, el trabajo en Chile, que podemos darnos ese lujo? La productividad en Chile, que es una medida que se usa internacionalmente, que es aplicada usando parámetros internacionales, muestra que una de las productividades más bajas es la nuestra. Es decir, la gente llega a las oficinas, o llega a su lugar de trabajo, pero lo que producen es bastante poco. Sin embargo, se quiere bajar, y para eso tienen mayoría en el Congreso, y algunos de gente del gobernista van a votar favorablemente eso, porque además es una manera de hacerle un guiño a la población, ¿no es cierto? Se dieron una serie de razones que yo las encuentro aún más absurdas que el proyecto mismo. Una señora o señorita Saavedra, una socialista de la Comisión de Trabajo, argumentó que, abro comillas,
es la oportunidad de resarcir a la sociedad de un modelo que segrega, excluye y explota. En otras palabras, esta rebaja de 5 horas de trabajo semanal sería un instrumento revolucionario para cambiar esta situación de, ¿cómo dice? Segregación, exclusión y explotación. O sea, usted, amigo mío o amiga que trabaja, usted quizás no se había dado cuenta, pero usted está siendo segregada, explotada o explotado o explotade y excluido, excluida, excluide. ¿No se había dado cuenta? Otros mencionaron, la señora Vallejo, Camila Vallejo, que este es un modelo, de la sociedad en que vivimos, inclinado a la explotación. O sea, usted estaba siendo explotado y no se había dado cuenta. Y esta medida va a ser más amigable en nuestro país. O sea, con 5 horas menos a la semana, deja de ser una sociedad de explotación, segregadora y excluyente y se convierte en una sociedad amigable. Otros, porque no terminan las inepcias que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos leído, hablan de que esto es una oportunidad para facilitar, para promover la integración de la familia y la humanización. Es decir, otra vez, la magia de estas 5 horas es increíble. Si usted pertenece como tantos y tantas chilenos a una familia donde los padres y las madres no ven nunca a sus hijos, donde cada cual llega a la casa y se encierra en su pieza a ver su televisor o a ver su pantalla, donde nadie sabe en qué andan los cabros, donde los hijos no respetan a los papás, donde papá y mamá viven en un estado de guerra permanente, una especie de guerra civil dentro de la familia, donde no predomina donde no se juntan nunca ni siquiera para comer en la noche o en algún momento. Esas son las familias de ahora. Todo eso se va a reparar con esas 5 horas más a la semana. Con esas 5 horas más a la semana, padres y madres se van a entender, padres e hijos van a entrar en una relación armoniosa, va a haber un espíritu familiar, se va a producir una gran integración y humanización. Ustedes se preguntarán, igual que yo me pregunté cuando leí esto ayer, ¿de dónde viene toda esta palabrería vacía? Y les voy a decir de dónde viene. Viene de la teoría marxista, en virtud de la cual en una sociedad capitalista los que trabajan, todos nosotros, incluido yo, somos explotados. Se nos expropia la plusvalía. Y hay unos señores siniestros que se enriquecen con nuestro trabajo y nos mantienen en el mínimo absolutamente necesario para que podamos el otro día ir a trabajar. Entonces hay una visión sobre la estructura de la sociedad capitalista, sobre las relaciones patronales con los asalariados, sobre la mecánica del salario, sobre todas esas cosas, sobre quién es el que produce la riqueza de la sociedad. En la teoría marxista pareciera ser que solo los obreros del hierro, del carbón y del salitre y los campesinos son los que producen riqueza. Producen todo, diseñan los satélites, calculan las máquinas, todo viene de ahí, entonces son explotados. Esa es la visión victoriana, marxista victoriana, que está en el trasfondo de esta teoría de que esta es una sociedad que segrega, excluye y explota. Con lo cual, por supuesto, se estimula inmediatamente la aparición de una imagen de unos ricos como los que salían en las revistas de Rico McPato, de Walt Disney, unos tipos vestidos con un sombrero de copa y un puro en la boca, y siempre bien guatones, aplastando a todo el mundo. Todas estas razones son bastante estúpidas, digamos. Aquí las familias no van a cambiar su estructura disfuncional, en muchas de ellas, en la mayoría de ellas, lamentablemente, porque los dueños de casa, que ya no son dueños de nada, tienen 5 horas más distribuidas no sé cómo en la semana. Las relaciones entre padre e hijo no van a cambiar por eso. Y si acaso esta es una sociedad de explotación, como ellos dicen, no va a dejar de haber explotación. Tendría para eso que tendría que la semana tener 0 horas de trabajo. Entonces ahí se acabaría toda explotación. Mientras hayan, en una sociedad supuestamente de explotación, gente que trabaja, ya sea 40 horas, 45 o 5, se les está explotando. Entonces todo esto demuestra, por si acaso fuera necesario más demostraciones, que aquí tenemos un sector político que quedó atrapado o atrapade en una concepción obsoleta y absurda de cómo funciona una sociedad libre de mercado o una sociedad capitalista.
¿Y cuál es la receta que ellos han dado siempre? La receta es establecer una sociedad socialista donde los trabajadores, en vez de ser explotados por un empresario, son explotados por el Estado. Vayan ustedes súbanse a la máquina del tiempo, vayan a la Unión Soviética del año de los 30, 40, 50, 60 y vean cómo eran las condiciones laborales de los trabajadores rusos. Vayan ahora, no es necesario una máquina del tiempo, tomen un avión y vayan a China y vean cómo son las condiciones laborales, incluso en empresas privadas, pero que son amparadas y reguladas por el Estado comunista, cómo son las relaciones, cuáles son los ingresos que reciben los trabajadores chinos. Las sociedades más explotadoras que han existido en el siglo XX fueron las sociedades comunistas, a un nivel casi de película de Hollywood. O sea, cuando uno veía películas y uno no sabía nada del mundo. O sea, nadie sabía nada, no había el nivel de comunicaciones de ahora y por lo tanto estos países del mundo socialista que estaban detrás de la cortina de hierro estaban envueltos en una especie de misterio, había poca comunicación. Entonces uno veía una película donde parecía pintado ese mundo oscuro, en blanco y negro, el socialismo, y decía, por Dios que son exagerados y mentirosos los gringos, como si las cosas no pueden ser así. Pero eran así, fíjese. Eran tan así que se vino abajo. Si hubiera sido tan fantástico el sistema, hace rato ya que habría, como prometió Khrushchev en los años 60, habrían superado el capitalismo. Se derrumbaron. Bueno, en el pensamiento de la señora Vallejo y de todos los demás que hablan de esta sociedad que segrega, excluye y explota, están el fantasma desvaído, por supuesto. No creo que hayan estudiado mucho los libros de la ortodoxia marxista, estas personas. Quizás la solapa los libros. Pero está ahí de todas formas levantando cabeza vaporosa el fantasma de esas teorías, de esa mirada sobre la sociedad. Y hay fuera de eso un oportunismo. Por supuesto, siempre, dada la ingenuidad maravillosa de la mayor parte de la gente, siempre resulta práctico, resulta rentable políticamente ofrecer cosas, regalos fantásticos, porque nadie se va a preguntar quién paga esta cuestión. ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Viene manada del cielo? ¿Vamos a trabajar menos? ¿Vamos a ser más felices? ¿Vamos a ser incluso más ricos? Entonces ofrezcamos 5 horas menos. ¿Pero por qué 5? Sus 5 horas y otras más. Yo propongo a algún otro partido del gobierno que ahora ofrezca una semana de 30 horas de trabajo nomás. Eso de 40 es mucho, todavía lo están explotando y excluyendo y segregando. Volviendo al tema ahora, vuelvo al tema de Mayol y compañía. Lo llamé una demolición. Eso es lo que es este gobierno. Lo dije hace rato, incluso antes de iniciar mi trabajo en este portal. Este gobierno es un hipo, una interrupción breve de un proceso que sigue su marcha. Aquí y en todo el mundo. Que toma distintas formas, distintas velocidades, hay distintos ritmos, unos están más avanzados en ese camino y otros están recién entrando, pero pareciera que gran parte del planeta va a lo mismo. ¿A qué, dirán ustedes, a qué se refiere? Es algo que estoy intentando perfilar bien, tengo una intuición todavía brumosa, no es necesariamente el socialismo, no. Pero es un tipo de mundo distinto al que tenemos establecido ahora en todo orden de cosas. Y ustedes por eso que están viendo movimientos sobre todo orden de cosas, y denuncias y atropellos sobre todo orden de cosas. Y en ese proceso estamos. Para allá vamos. Y dentro de ese proceso, como ocurrió en la Revolución Francesa, hay momentos en que parecen que se acabó, ya se acabó. Llegaron otras personas, se acabó esta cuestión, se cerró el negocio de la revolución, de las transformaciones profundas. No se equivoquen. Las transformaciones profundas siguen a todo caballo. En este momento no están siendo gatilladas desde la moneda, claro que no. Pero están siendo gatilladas en la parte más importante que determina el cambio y la dirección de la sociedad, en la mente de las personas. Finalmente, las sociedades humanas no es otra cosa que una innumerable cantidad de interacciones entre personas que se llevan a cabo en función de las voluntades, de los deseos, de las ambiciones y de las percepciones del mundo de esas personas que están interactuando. Y cuando una determinada mirada, un discurso políticamente correcto, una doctrina, una ideología, una religión, una concepción, una Weltanschauung, dirían los alemanes, una concepción del mundo, se va haciendo más y más y más fuerte, aunque todavía no sea mayoría, pero va creciendo,
Eso es mucho más importante, tiene mucho más efecto que los señores que están en un momento dado de turno en la casa de gobierno, sea cual sea esa casa de gobierno. Y ese proceso ha continuado en Chile como en otras partes, y cuando se tiene que manifestar políticamente se manifiesta con lo que pasó en la Araucanía. Ustedes ven que el gobierno, este gobierno y además los anteriores también, ha sido incapaz, ha sido totalmente incapaz. El proyecto del señor Moreno, el ministro de no sé qué cosa social, si no tiene un apellido social, le dio un ministerio, no vale callampa. Todo eso se derrumbó todo. Y por eso, y voy a insistir en mi punto, en situaciones como esta, más vale ser, ¿cómo se llama? Control de costos, control de daños, y tratar de que las cosas no empeoren más. Porque el otro camino, el camino de poner orden de una vez por todas en este país, en un montón de cosas en que está el despelote, porque en los colegios no se estudia, en las universidades no se estudia, yo no sé qué van los estudiantes ya a las universidades a hacer denuncias, todos los días hay una denuncia, todos los días hay un paro. Los profesores son abrumados con funas y con ataques por todos lados. Cada cosa que uno hace está siendo escrutada a ver si es correcta, se escarba la vida de las personas. Pero eso no se va a reparar, no se va a reparar, eso no tiene remedio. Hasta que no se establezca este nuevo orden mundial, nuevo orden nacional, que sigue su marcha y que tendrá que generar en algún momento sus propias estabilidades, sus propios parámetros más o menos reposados para que la sociedad funcione. Pero por el momento, nada. Y antes de continuar, les quiero recordar, estimados amigos, que este va a ser un año aún más caluroso que el próximo verano, el del año 19, va a ser peor que el de este año. Y ya estamos teniendo calores salvajes. Es el momento entonces de ponerse en manos de Climo. Climo. Es una empresa tecnológica. No es una tienda que vende electrodomésticos. Es una empresa tecnológica que desarrolla tecnología, una empresa chilena, asociada a una tremenda empresa belga. Unos aparatos que entregan la temperatura que usted quiera, ya sea calor en invierno, frescor en verano, el mismo dispositivo. Usted se ahorra todo lo que significa, por ejemplo, en invierno quemar combustible con todo lo que entraña eso de hediondez, peligro, etcétera, depender del camión de reparto del gas o de la parafina. Y en verano usted obtiene verdadero frescor, cosa que no hay ninguna otra forma alternativa de lograr. Porque un ventilador, usted sabe, eso lo hace, mueve el aire caliente de un lado de la pieza a otro, en el mismo aire. Climo, señores, otra cosa importante, este aparato está conectado a internet. La empresa está permanentemente monitoreando estos equipos para que estén funcionando en el óptimo. Usted no tiene que preocuparse. Por la misma razón, porque está conectado a internet, usted puede controlar su equipo desde cualquier parte, no solo del país o de la ciudad, sino que del planeta. Prenderlo, apagarlo, cambiar los parámetros. Y más aún, y aquí viene una de las grandes ventajas de este sistema, usted no tiene que comprar el equipo, salvo que quiera hacerlo, pero usted no tiene que comprarlo, usted arrienda el servicio. Esto es como arrendar internet, es lo mismo. Usted no compra el router, no compra esas cosas, simplemente usted paga todos los meses. Pero aquí, ustedes están viendo a mi izquierda, el precio es ridículo y por eso usted tiene en su casa el clima que quiera. ¿Dónde están los detalles? Si quiere más detalles y cómo pedir que lo vayan a visitar, que le vayan a instalar un equipo y finalmente hacerse cliente de este servicio, miclimo.com. miclimo.com. Y no se demore, no deje todo a última hora como cuando la gente saca la patente y están colas de 10 cuadras. Los equipos de instalación son muy eficientes, pero hay un número limitado de equipos de instalación. Si usted se demora en matricularse, la lista de espera crece y usted va quedando más y más atrás. Adelántese y tenga ya ahora este servicio fantástico que es Climo. Y dicho sea de paso, este programa ustedes lo pueden ver en pantalla ancha, en el canal 31 del cable de DGT y Telefónica del Sur. Es una opción que ustedes tienen, se transmite en ese canal 31 de cable todos los días de lunes a viernes, no todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Y continuando con los temas que tengo anotado en mi cuadernito, el sector público, a propósito de productividad, está pidiendo un reajuste del 8%.
¿Qué les parece? 8%. El sector público es una entidad, por supuesto, muy compleja, con muchos elementos distintos. No es homogéneo. Hay todas clases de reparticiones de muy diferente funcionalidad, de muy diferente eficiencia, de muy diferente necesidad. En el aparato público hay organizaciones, o hay ministerios, o hay reparticiones que simplemente existen para dar pega a los camaradas, que, por ejemplo, como se hizo en cantidades francamente casi de comedia en el gobierno de la señora de la alta comisionada a los derechos humanos. Otras instituciones son necesarias para el funcionamiento del Estado, como impuestos internos, porque ahí se recibe el dinero de todos nosotros. Hay otras instituciones que son de la defensa, que también cumplen una función, aunque no estén disparando todos los días, pero están ahí como una póliza de seguro. Y así, podemos ir viendo. Son muy diferentes, hay distintos grados de eficiencia y distintos grados de necesidad. Pero si hay un factor común, no en todas quizás, pero en muchas de ellas, es que no son muy productivas, que no son muy eficientes y que no contribuyen mucho a la vida nuestra, de los ciudadanos comunes. No nos facilitan la vida, no nos ayudan, sino que nos ponen problemas, nos ponen obstáculos. Por eso que en el mismo Estado se habla permanentemente de hay que reformar el Estado, hay que modernizar el Estado, hay que poner al día el Estado. No será porque esté funcionando bien, ¿no? ¿Verdad? Trate usted de iniciar cualquier actividad con la cantidad de trámites con que se va a encontrar, pero no es solo que sean muchos trámites, es que están mal coordinados, es que a veces los propios funcionarios que atienden en cada uno de los pasos de esos trámites no saben lo que están haciendo. Yo recibí historias de horror en mail sobre, mire, señor Villegas, yo traté de hacer esto y me cuentan todo el detalle, los pasos que siguieron y cómo los funcionarios de repente lo mandaban de vuelta al primer paso, a la casilla inicial, porque no sabían de qué se trataba el asunto. Ese Estado le está pidiendo a sí mismo, en el fondo, un 8% de reajuste. El gobierno ofrece el 2.9%. Así que ya podrán ustedes suponer que pronto vamos a ver a los dirigentes gremiales de siempre, porque hay algunos que se eternizan ahí, no lo sacan simplemente lo saca nuestro Señor cuando se lo lleva a su santo seno nomás. Se eternizan y uno ve sus caras aparecer en la televisión una y otra vez. Y ya estoy esperando el anuncio de estado de alerta. No estamos en estado de alerta. O sea, estamos a punto de declarar una huelga. Bueno. Esto es una historia que la hemos visto tantas veces, estimados amigos. Los ciudadanos comunes y corrientes cuya relación con el Estado no es siempre agradable, más bien dicho es desagradable. Nuestra relación con el Estado significa, por ejemplo, pagar contribuciones hasta que nos muramos, tengamos o no tengamos plata, y contribuciones que suben y suben brutalmente. Pagar impuestos por cualquier cosa que usted compre, ahí va el IVA. Para los que ganan un poquito más, global complementario, otro pencazo a los ingresos de las personas. Miles de impuestos, miles. El impuesto a la benzina, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a esto, el impuesto a lo demás. Ya usted respira y tiene que pagar impuestos. ¿Para qué? ¿Para recibir qué? ¿Una gran educación? No. ¿Una gran salud? No. ¿Para recibir qué entonces? Para recibir malos ratos. Eso se lo puedo asegurar. Para recibir malos ratos. Porque muchas de las funciones que usted necesita hacer, en realidad las necesita hacer simplemente porque el mismo Estado impuso que había que hacerlas. No porque sean necesarias para desempeñar su trabajo, sino simplemente se creó ese paso, y una vez creado ese paso, usted tiene que recorrerlo porque si no, no puede hacer nada. Vamos ahora a pasar a un tema mucho más agradable, a Eternal Love, o Eternal Love, o Eternal Love, o Amor Eterno. Se llama Eternal Love, ¿ok? Eternal Love. Esta es una empresa que se inició en la zona franca de Iquique con las mecánicas de precios en la zona franca de Iquique, pero les tengo una novedad. Aparte de ser una joyería que produce con sus propios orfebres y otras cosas que trae especialmente de España, las joyas más bonitas que ustedes se puedan imaginar en diseño, amén, obviamente, de que están hechas con metales preciosos, como el oro. Trajo a Santiago el mismo esquema de la zona franca de Iquique, sea precios duty free.
Eso significa, para empezar a hablar, 20% de descuento. Y si usted compra por internet, hay algunos artículos que a ese 20% se suman otros descuentos. ¿De qué estamos hablando? Joyas finas, anillos de compromiso, argollas matrimoniales, todo. ¿Y dónde está Eternal Love? Está en el Mall Plaza Los Dominicos. O también en el Mall Plaza Los Dominicos. Creo que es el mismo, pero para dejar contentos a todos con la pronunciación, lo digo de las dos formas. Pronto va a estar también en el aeropuerto Nuevo Pudahuel. Cualquiera que sea el nombre que le pongan, porque ahora se discute hasta los nombres de los aeropuertos, de todo se discute, todo se denuncia, etc. Y esto es una oferta de lanzamiento, estimado amigo, esto del Duty Free. Así que si usted estaba pensando en comprar una joya, un anillo de compromiso, vaya poniéndose las pilas y yendo ya ahora mismito ahí al local. Uno de ustedes, uno de los visitantes de este portal, me mandó en el mail una foto de su polola frente a una tienda de Eternal Love, mostrando lo que le acababan de comprar. Para que vean ustedes. Así que sigan ese ejemplo. Eternal Love, Mall Plaza Los Dominicos, en Las Condes está ese mall. Y pueden también visitar este sitio para ver si compran alguna de estas otras cosas que tienen aún más descuento en eternallove.cl. Miren qué fácil, eternallove.cl. Bueno, con respecto al tema de este periodista de Arabia Saudita que fue asesinado de la manera más increíble en una representación diplomática de Arabia Saudita en otro país, o sea, obvio, en otro país, en Turquía, el señor Khashoggi. Ustedes recordarán cuando esto ocurrió, que les dije que finalmente iba a imponerse la lógica de las relaciones políticas y económicas, y que después de una pataleta y unos gritos y cejas enarcadas y caras de circunstancias no iba a pasar gran cosa. Y tal cual, pues, Donald Trump ayer anunció, que lo dijo no exactamente con las palabras que yo voy a usar, de que las relaciones con Arabia Saudita no van a ser dañadas por esto. Y los demás países que no están tan directamente involucrados, porque después de todo Khashoggi trabajaba en un diario norteamericano, no en un diario francés o alemán o inglés. Entonces, ya sabemos ahora, hasta Arabia Saudita ha dado como 60 versiones distintas. Ya se sabe que fue asesinado, ya se sabe que fue descuartizado, que sus partes fueron o enterradas en algún lado o deshechas en ácido, probablemente esto último, ahí mismo en otro lado, da lo mismo. Ya se sabe que el equipo que mató a este señor es un equipo formado por gente de la inteligencia de Arabia Saudita, si es que no es un pleonasmo decir eso, y gente vinculada al príncipe que está realmente en la práctica gobernando Arabia Saudita, que es un reino, como ustedes saben. No es una democracia precisamente, es un reino musulmán además. Flor de democracia hay ahí. Y Trump dijo, no, esto no afecta a nuestras relaciones. Ahora, por supuesto, esto va a provocar ya está provocando una catarata de reclamos y de interpelaciones y de acusaciones. Pero seamos realistas. En un mundo donde mueren todos los días miles o cientos de personas inocentes, incluyendo niños, por ejemplo, en bombardeos, en las permanentes guerras que hay en todas partes del mundo. Y a propósito de eso, los Arabia Saudita están en una permanente guerra contra un grupo rebelde en Yemen, y como no son muy eficientes, han celebrado bombardeos que han matado a cualquier cantidad de gente. Pero esa gente no es tan importante, esa gente no es corresponsal ni es columnista del Boston Pops o como se llama el diario donde trabaja. Este señor no es colega de los personajones que aparecen en las cadenas de televisión, y por lo tanto son seres anónimos y a nadie le importa mucho. O sea, todos los días, por razones de todo orden, se está matando mucha gente inocente, y quizás no de una forma tan deliberada como lo de este periodista. Entonces, para serles bien franco, Trump está haciendo lo que están haciendo todos los demás, solo que él es el que lo dice, y el que está el primero en la fila. Es decir,
Siempre, ahora, en el pasado y en el futuro, las relaciones económicas y políticas pesan mucho más que la vida de una persona. Y seamos francos, si usted fuera presidente de Estados Unidos y sabe que Arabia Saudita es uno de sus principales aliados en el Medio Oriente para oponerse o para poner freno a la expansión real o sospechada o temida de Irán, cuando ese país le compra a usted miles y miles y miles de millones de dólares en artículos que permiten dar trabajo a miles y miles y miles de norteamericanos, ¿va un país a echar todo eso por la borda porque asesinaron a una persona más entre las miles de personas que son asesinadas todos los días por los países con sus bombas? No seamos hipócritas. Aquí hay mucha hipocresía. Y la hipocresía es muy habitual y muy abundante en labios de quienes no tienen que hacer nada porque las decisiones están en manos de otros. Entonces esa persona se puede dar el lujo de escandalizarse y reclamar y poner los ojos en blanco porque él no tuvo que decidir. Y esa conducta no la veo en todas partes y en todo orden de cosas todos los días. Y no veo por qué iba a ser distinto en las relaciones entre los países, que son bastante más serias y tienen efectos y consecuencias mayores que lo que hacemos nosotros como individuos. Así que en esto Trump ha sido tan brutal como en otras cosas que había que hacer. Ni por un segundo piensen ustedes que los ingleses, que no han tenido que estar en primera línea diciendo nosotros seguimos con nuestras relaciones igual, pero los ingleses también venden mucho, dependen bastante del oro de Arabia Saudita, y lo mismo otros países. Hacen escándalos, gritan y amenazan, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, frase que en Chile la escuchamos mucho, pero la última consecuencia es la primera, y ahí se acaban todas las consecuencias, todo el resto de las consecuencias potenciales nunca existieron. Así es que eso. Y respecto a China, que les dije que iba a tocar un poco el punto, ustedes saben que hubo una reunión de la APEC, todos estos países de Asia-Pacífico, que hace 25 años que se reúnen y llegan a resoluciones conjuntas, que se apliquen o no, pero llegan a resoluciones conjuntas, pero por primera vez en 25 años esta vez no se llegó a ninguna, por las diferencias abismales que hay en posturas de comercio internacional entre Estados Unidos y China. Y los chinos, que están en una campaña de expansión desaforada y que esperaban algún tipo de resolución en la que ellos quedaran como el chico bueno de la película y los gringos como los reaccionarios que quieren poner barreras al comercio mundial que nos beneficia a todos, y todo ese discurso, resulta que no hubo resoluciones, en otras palabras se fueron con la cola entre las piernas, se fueron muy molestos, porque ellos esperaban obtener un triunfo diplomático, que si ustedes quieren, un triunfo internacional, y no hubo tal cosa. Ojo con esta expansión china, porque en Chile ya estamos viendo, no sé si los primeros o los segundos signos de esto. Los chinos, que tienen mucho dinero, ofrecen préstamos que luego no se pueden pagar por las condiciones, ofrecen inversiones, normalmente de mala calidad. Yo tengo una confianza total en las inversiones chinas, en las obras de las grandes obras chinas. Recuerden ustedes el escándalo que hay en la propia China, con edificios que se derrumban al primer temblor, o ese tren rápido que se les descarriló en la primera corrida, en fin. Inversiones de infraestructura inútiles, como llegar a un país, digamos, del cuarto mundo e instalarle una supercarretera. Y así se van, y fuera de eso está el tema que naturalmente no se sabe, la compra con plata directa de la conciencia de las autoridades. Cosa que no debe ser muy difícil en muchos países africanos, en muchos países centroamericanos. Vamos comprando miércoles a los directivos, a los compañeros, a los combatientes, a los camaradas, a los comandantes que están a cargo de estas sociedades revolucionarias. Se les compra y no es tan caro, son baratos. Entonces, hablemos ahora de la parte militar. De la noche a la mañana declararon que el 90 o 95% del mar de la China es de ellos. Pasaron por encima de los derechos de todos los países ribereños, que son varios, que tienen ribera, que tienen costas que dan al mar de la China. No solo eso, no solo hicieron la declaración, sino que crearon una serie de islas artificiales que son como portaaviones inmóviles, repletos ahora ya de edificios, incluso de armamento, de cohetería, de barcos. Y sin embargo tienen el descaro de hablar
siempre tienen esta frase, la retórica china es increíble, de que hay que mantener la paz y estabilidad de la región. Cáchense ustedes, llega un país, instala bases militares, se apodera del 90-95% de un mar y habla de paz y estabilidad. Hay que tener cuidado con la expansión china. Hay que tener cuidado con las ofertas que llegan a nuestro país. Hay que tener cuidado con estos chinos sonrientes y con su florida retórica y con sus compras de conciencia. Y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que pero por supuesto sé que estoy predicándole de las paredes. Estoy predicando en el desierto. Una vez que empiezan a sonar, a tintinar las monedas, se acaba todo. Ustedes lo ven, no sé si usted, señor, está viviendo en un barrio donde le están construyendo un edificio cerca. Bueno, a mí me están construyendo como 4 edificios a mi alrededor. Toda la gente que vivía en las casas que se vendieron vociferaban sobre el medio ambiente. Le hicieron así con los billetes y listo. Poderoso caballero don dinero, como dicen los españoles. Y eso sería todo, estimados amigos. Los que quieren apoyarme en Patreon, y algunas personas lo digo porque algunas personas dicen cómo se hace. Bueno, aquí mismo si usted está visto esto en YouTube, si entró directo a YouTube, bueno, no lo va a ver, pero si usted entra al portal, donde también está un link para ir a ver en YouTube, pero además de eso tenemos un enlace propio arriba, al principio de la página. Si usted baja un poquito, unas 2 pantallas más o menos, o 3, va a encontrar un video mío donde explico exactamente cómo funciona ese mecanismo. Y eso sería todo. Muchas gracias, sigan mandándome mail, nos vemos mañana.